Años. Ahora, con el objeto de refrescar algo de lo tratado en el estudio anterior, mencionaremos algunos antecedentes generales de la epístola de Santiago, la que estamos estudiando. Recuerde que lo que nos convoca hoy día es a estudiar la epístola de Santiago. Es decir, por ejemplo, que esta carta fue redactada entre los años 44 al 49 después de Cristo, y su autor, según la erudición bíblica, fue Jacobo, hermano del Señor, quien probablemente se convirtiera a la fe cristiana después de haber visto a Cristo resucitado. ¿Por qué? Porque los evangelios no hacen mención de Jacobo en sus relatos. Hay otros Jacobos en el Nuevo Testamento, pero que no se tratan del autor de esta epístola particularmente. Esta epístola, esta carta, es consignada dentro de las llamadas cartas o epístolas generales, dado que sus receptores no eran personas particulares, sino más bien era dirigida a una comunidad de creyentes, en este caso a los creyentes judíos esparcidos por el Imperio Romano. La vez anterior vimos desde el capítulo 1, desde el verso 1 al 11, entre estos versos la temática estaba centrada en las pruebas y en los beneficios que podemos obtener de ellas. También la semana pasada tratamos lo que tiene que ver con la sabiduría como un don que podemos alcanzar en la medida que así se lo pidamos al Padre. Es necesaria la sabiduría para resolver las problemáticas de la vida desde la palabra del Señor, ¿verdad? No tenemos que, bajo ningún punto de vista, prescindir del consejo bíblico para resolver las problemáticas que nosotros tenemos en nuestra vida cotidiana. Siempre tenemos que echar mano a la palabra. De hecho, Santiago lo dice acerca de no ser un oidor olvidadizo de la palabra que escuchamos. De igual manera, trata de la relación de los ricos y los pobres y también nos menciona la inutilidad de las riquezas. Ahora nos corresponde analizar, en la medida que el tiempo así nos lo permita, el capítulo 1, pero esta vez desde el verso 12 al 27. Así es que yo le pido que por favor se concentre, se olvide por un momento todo lo que está haciendo. Tome su Biblia en el teléfono, donde usted la tenga a mano, y comencemos a estudiar esta epístola. Vamos a estructurar este estudio en dos partes, en la medida que nos sea posible. La primera lo vamos a hacer desde los versos 2 al 18, y después, espero que lo podamos lograr, del 19 al 26. Así podremos hacer un poco más funcional el contenido de este estudio bíblico. Entonces vamos al texto. Estoy leyendo la revisión Reina Valera contemporánea, así que si tiene alguna diferencia pequeña con la que usted está acostumbrado a leer, le pido entonces desde ya que comprenda esto, porque es un poquito más clara, digamos, esta traducción o esta revisión. Verso 12 en adelante dice: dichoso el hombre que hace frente a la tentación, porque pasada la prueba se hace acreedor a la corona de vida, la cual Dios ha prometido dar a quienes lo aman. Esto es importante, ¿eh? Dios ha prometido dar la corona de vida a aquellos que le aman. Y esto también constituye una verdad inexcusable. Vamos a recibir la corona de vida a todos aquellos corazones que amen profunda y consecuentemente al Señor. Vamos al verso 13. Cuando alguien sea tentado, no diga que ha sido tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni tampoco el mal puede tentar a Dios. Al contrario, cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos, o como dice la Reina Valera 1960, de las propias concupiscencias. El 15. El fruto de estos malos deseos, una vez concebidos, es el pecado, y el fruto del pecado, una vez cometido, es la muerte. Queridos hermanos míos, no se equivoquen. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de variación. Él, por su propia voluntad, nos hizo nacer por medio de la palabra de verdad, para que seamos los primeros frutos de su creación. Hay muchas cosas importantes y relevantes para nuestra vida cristiana en estos versos que hemos leído. Del 12 y el 13, que nos menciona: dichoso el que hace frente a la tentación, porque pasada la prueba se hace acreedor a la corona de vida, como ya lo leímos hace un momento. No lo voy a volver a leer para no sobrecargarle un poquito con la lectura del texto mismo. Ahora, todo
todos aquellos que son capaces de resistir la tentación para la gloria de Dios son acreedores de la corona de vida. Esta es una verdad que nos refleja inmediatamente el verso 12, ¿cierto? La tentación siempre es transitoria, es una prueba que nos sobreviene y que, como hemos dicho, tiene importantes beneficios para la vida del creyente. Hay que hacer una aclaración importante. En algunos contextos, tentación dice relación con una incitación a hacer algo malo, un pecado que evidentemente está en contra de la voluntad del Señor, y también podría eventualmente esto de tentación significar una prueba que no necesariamente sea una incitación al mal, sino una situación difícil donde tenemos que tomar decisiones en razón de lo que hemos aprendido en el Evangelio. Otro elemento importante es lo que leímos, la promesa de la vida eterna, representada en la corona de vida, que es el premio de todos aquellos que han honrado a Dios. Hay una promesa clara de vida eterna, hermanos amados, y esto no tenemos que perderlo de vista bajo ningún punto de vista. Disculpe un poco lo cacofónico o lo redundante de lo que acabo de señalar. La promesa que ha hecho el Señor es una promesa de vida eterna. Por eso que los dolores que nosotros experimentamos hoy día son dolores transitorios, son momentáneos por lo que nos corresponde recibir en razón de la gracia que el Señor ha concedido en nuestras vidas. Y esta expresión de la corona de vida que se repite en nuestro pasaje de la Escritura, nos habla entonces este premio de que nos ha hecho acreedor el Señor. Fíjese que corona de vida es mencionado al menos en términos concretos 4 veces en el Nuevo Testamento. Y quisiera, por ejemplo, ir a 1 Tesalonicenses 2, 19 y 20, señala lo siguiente: porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Aquí menciona el apóstol Pablo entonces la corona. De la misma manera, en 2 Timoteo 4, 7, nos hace saber lo mismo. Fíjense lo que dice Pablo, escribiéndole a este joven pastor de Éfeso. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Se fija que esta promesa de la corona de justicia, corona de vida, nos concierne a todos quienes amamos y esperamos expectantes la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando su poder sea desplegado ante el mundo vil y que finalmente va a terminar por reconocer al Señor Jesucristo muy tarde. De la misma manera, estamos hablando de la corona que recibe, digamos, algunos otros nombres también. En 1 Pedro 5:4 dice, y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. Se fija, el apóstol Pablo habla de la corona de justicia, de la corona de vida, de la corona incorruptible de gloria, nos menciona también el apóstol Pedro. Apocalipsis, de la pluma de Juan el apóstol, en el capítulo 2, versos 10, señala también lo siguiente: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Así es que, hermano amado, la promesa de la palabra es que hay una corona esperando por usted y por mí. Qué tremenda experiencia y expectación de esperanza nos da esto, que vamos a recibir de las manos del Señor una corona que va a concedernos el Señor. Así es que la expectativa nuestra es la redención, estar con Cristo, participar de Él por la eternidad. Volvemos al texto entonces, verso 13 del capítulo 1 dice: cuando alguien sea tentado, no diga que ha sido tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni tampoco el mal puede tentar a Dios. Ahora, especial atención debemos poner en estos versos que, si no se entienden bien, pueden generar alguna confusión y un mal entendimiento de algunas verdades bíblicas. Santiago habla ahora del problema de la tentación, es decir, no del sufrimiento que los cristianos experimentan, sino más bien de las sugerencias malvadas que se suscitan de nuestro corazón y de nuestra mente
y que están presentes en la vida del creyente, porque usted y yo tenemos serios problemas con el pecado, ¿cierto? A nosotros nos cuesta reconocer que tenemos problemas serios con el pecado. Si usted no reconoce que tiene problemas con el pecado, lo veo expuesto a una crisis, donde usted va a comprobar que efectivamente tiene un corazón que propende al mal, ¿cierto? Que tiene una inclinación natural a hacer aquello que ofende la santidad de Dios, y que en pensamiento o en acción se rebelan contra la voluntad de Dios expresada fundamentalmente en su palabra. Aunque Dios en verdad permite y algunas veces hasta puede enviar dificultades a nosotros como hijos, su propósito siempre es bueno y santo, hermanos. No se pierda, Dios no lo somete a usted a una prueba, ni permite que caiga en tentación porque quiera usted someterlo, humillarlo o menoscabarlo, sino más bien para que éstas sirvan, como lo he dicho en incontables oportunidades, para que usted crezca en su fe, para que usted madure, para que su carácter cada día, y mi carácter, se parezca al carácter de Cristo. Lo que hace el Señor entonces es probar nuestra fe, si es o no auténtica, si podemos estar más cerca de Él o más lejos de Él. Lo cierto, hermanos, es que el pecado en cualquiera de sus formas es enfermizo y nos puede someter a una agonía espiritual que estoy cierto que Dios no quiere que nosotros seamos sometidos o expuestos. Al contrario, verso 14, al contrario, cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos. En su corazón y en mi corazón hay anidados malos deseos, que de pronto, si nos falta comunión con el Señor, si no estamos leyendo su palabra, si no estamos en oración, si no tenemos una expectativa de santidad nuestra y la santidad de Dios, ciertamente vamos a ser víctimas de nuestro propio mal corazón. Por lo tanto, en muchos casos lo que hace Satanás es explotar el pecado que está dentro nuestro, pero él no nos ha incitado. En algunas oportunidades lo digo, lo que el texto dice en el 14, al contrario, Dios no tienta a nadie, ni puede ser tentado por el mal. Eso es una verdad, hermanos, muy relevante que comprendamos. Dios no puede incitarnos al mal. Dios no te va a someter a una prueba en que estés expuesto a una tentación. Dios no te va a someter a una situación donde tú tengas que adulterar, robar o mentir, o tengas que hacer algo que contravenga los mandatos de la palabra. Eso no lo hace Dios. Vamos a verlo más adelante qué es lo que hace Dios al respecto. Al contrario, vuelvo a leer el verso 14, al contrario, cada uno es tentado cuando se deja llevar y seducir por sus propios malos deseos. El fruto de estos malos deseos, una vez concebido, es el pecado, y el fruto del pecado, una vez cometido, es la muerte. Fíjense ustedes cómo el apóstol Santiago nos va mostrando este hilo de decadencia. Fíjense, somos seducidos por nuestros propios deseos, por nuestros propios malos deseos. Eso da a luz un fruto, que es el pecado. Y el pecado produce la muerte. Por eso que el verso 16 dice, queridos hermanos míos, no se equivoquen. Dios jamás quiere que sus hijos escojan el mal camino. El problema que tenemos con la tentación es que no viene de Dios, sino que viene realmente de adentro nuestro. En el corazón de cada persona siempre está activo un yo pecador, que podríamos llamarle, que nunca se convertirá, que desea con impaciencia dominar nuestra forma de pensar y nuestros valores, ¿cierto? Un corazón que enteramente no se va a someter a Dios. Así que cuando usted sienta que no ha crecido, cuando usted experimente la frustración de ver que no ha progresado, que si da 2 pasos retrocede 3, eso es producto del desarrollo espiritual que usted y yo tenemos que necesariamente pasar para llegar a una fe madura o perfecta, como menciona también el texto bíblico. Entonces, nuestro principal enemigo es, sin lugar a dudas, nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él fluye, mana la vida. Es en el corazón donde maquinamos la maldad, y el corazón es el promotor de todos los males que hay en el mundo. Recuerden que el Señor dijo, de la abundancia del corazón
habla la boca? ¿Qué es lo que está hablando su boca? ¿Qué es lo que está elucubrando usted y yo en su mente? ¿Qué es lo que está hoy día presente en su corazón? ¿Está el deseo profundo de ser más santo para estar más cerquita del Señor y recibir sus bendiciones? ¿O seguir entonces enrabiados, seguir entonces malhumorados, seguir cayendo en esas situaciones de pecado que permanentemente, en la cual permanentemente estamos envueltos? Muy bien, entonces seguimos con que la fuente de la tentación está dentro de la persona. No es lo que sale lo que contamina al hombre, sino lo que está dentro del hombre, el corazón, lo que contamina finalmente al hombre. Por su propia concupiscencia, dice la versión Reina Valera, codicia, deseo interno intenso, por lo cual somos atraídos y somos seducidos. Este deseo interno conduce a la persona, al igual que un pez que es sacado de su escondedero con la caña de pescar, ¿cierto? Y con la carnada, para que finalmente, ¿cierto?, sea sacado de su hábitat y esto evidentemente le produzca la muerte. De esta misma forma opera el pecado, de esta misma forma opera en nuestro corazón la maldad que nosotros llevamos dentro, hermanos amados. Por eso que tenemos que cuidar nuestro corazón, tenemos que cuidar nuestra vida, tenemos que cuidar lo que sale de nuestra boca, lo que está en nuestra mente, lo que está en nuestro corazón. Tenemos que poner bajo control toda la vida interna que tengamos, de tal suerte de no vernos expuestos a una situación donde nuestro propio corazón nos haga caer, como ocurre muchas veces. Ahora, alguien mencionó que en el texto que hemos leído hay una viva imagen de cómo se va gestando el pecado, la concupiscencia, que como acto interno nace producto de esto el pecado, y el pecado da a luz la muerte. Así que, hermanos, lo que está haciendo el apóstol Santiago es a nosotros advertirnos de que no culpemos a Dios de nuestras malas decisiones, que no culpemos al diablo incluso. El diablo pregunta y a mí revísenme, sino que en nuestro propio corazón surge, hermanos y hermanos, esta inclinación hacia el pecado. Porque si bien es cierto, la gran batalla contra el pecado está totalmente ganada, lo que queda dentro nuestro, como dijo un teólogo español, es una suerte de guerra de guerrillas. Todavía hay egoísmo en nuestro corazón, todavía hay inseguridad en nuestro corazón, todavía hay deseos mundanos en nuestro corazón, todavía hay cierta conducta indecorosa dentro de nuestro corazón. Por eso que se hace necesario, hermanos, cada día que vivamos pegaditos del Señor para estar ante Él de manera santa y que podamos comprender cuál es la voluntad que el Señor ha revelado a través de su palabra. ¿Le parece que tengamos un pequeño corte? Vamos a una alabanza y seguimos estudiando entonces el texto que nos hemos propuesto. El Rey ya viene. Vacío y las calles solas están, los trabajos están quietos, terminó el cosechar, los aviones van sin rumbo y no hay nadie en el control, todo queda escucha
reposa en la casa, sus quehaceres ya dejó. Ropas blancas están hechas para los que salvos son, y a reclamar el alma eterna viene Jesús el Salvador. El Rey ya viene, el Rey ya viene, ya se escuchan las trompetas y su rostro veo ya. El Rey ya viene, oh, el Rey ya viene, gloria a Dios, Él viene por mí. Ya viene, ya se escuchan las trompetas, Cristo pronto, Él volverá. Él ya viene, oh gloria a Dios, Él viene por mí, sí por mí. Agradezco los comentarios que gentilmente me hacen llegar al WhatsApp. Muchas gracias. Y aquí hay una participante muy activa, Laura. Estoy leyendo todo lo que me escribe, hermana Laura, así es que muchas gracias por tomarse el tiempo y vamos a ir repitiendo también, respondiendo a algunas de las dudas que eventualmente usted tenga respecto a lo que estamos enseñando, querida hermana. Amén. Estamos entonces en el verso 16, dice: no se engañen, amados hermanos. Estoy leyendo ahora la Biblia textual. No os engañéis, amados hermanos míos. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Él, porque quiso, nos engendró con la palabra de la verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Aquí hay un tema muy, muy relevante que es importante, hermanos amados, que también lo comprendamos. Aquí hay una contraposición, porque Santiago nos está diciendo que Dios, no podemos decir soy tentado por Dios, ¿cierto? Es lo que mencionamos hace un momento atrás. Nadie puede decir soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Estamos de acuerdo en eso, ¿cierto? Vuelvo a decirlo, disculpe la majadería, si usted cae en pecado, Dios no lo llevó a esa situación de pecado. Es más, el texto menciona que hay circunstancias en que ni siquiera es el diablo que nos lleva a una situación de pecado. Somos nosotros, de nuestro corazón, de nuestra propia concupiscencia, caemos seducidos. Y aquí se produce entonces la consecuencia que se engendra el pecado, y que el pecado, ¿cierto?, una vez que ha salido a la luz, nos produce la muerte. Y muerte que eventualmente puede ser incluso física, según lo que nos menciona también el libro Primera de Corintios, cuando Pablo menciona acerca de que algunos ya duermen, refiriéndose a la Santa Cena. Es otro tema que lo vamos a explicar también en su momento. Contrario entonces a que no soy tentado por Dios. ¿Qué es lo que viene de Dios entonces? Verso 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Solo de Dios viene lo bueno, lo perfecto. Y menciona, porque Dios es el
Padre de las luces, porque no hay tinieblas en Él, como dice también el apóstol Juan, no hay sombras en Él. Y aquí utiliza una comparación que quizás a primera vista no se logra entender, donde no hay cambios. Dios es inmutable. Esto es una característica de Dios, que es lo que quiere decir inmutable, que Dios no cambia. Por eso que nosotros creemos que la salvación no se pierde. Simplemente, además por todo el planteamiento escritural y teológico, creemos que Dios no se desdice de lo que ha dicho. Si Dios nos ha salvado, Dios no cambia. Por lo tanto, este Dios inmutable, que no cambia, que no se mueve como se mueve la sombra durante el día. ¿Se ha fijado que la sombra se mueve de acuerdo a la posición del sol en la medida que el día va avanzando? Pues bien, lo que está diciendo Santiago acá en el verso 17, que no hay variación en Dios como las sombras que se mueven durante el día. Lo que ha hecho Él por nosotros, verso 18, Él, porque quiso, por su propia buena voluntad, simplemente por un acto de amor incomprensible para nosotros, Él nos engendró con la palabra. Fíjese que el medio efectivo con lo que ha cambiado nuestro corazón no son la expectación mística que nosotros tengamos, no es la experiencia que nosotros tengamos. Lo que nos ha cambiado el corazón es la palabra de la verdad, para que seamos primicias de sus criaturas, para que seamos lo principal, porque también en esto consiste el profundo amor de Dios por cada uno de nosotros. Amén. Espero que usted vaya entendiendo entonces esta contraposición que hace Santiago respecto a que Dios no tienta, ni Él puede ser tentado, ni Él tienta a nadie, sino más bien todo regalo perfecto desciende del cielo, del Padre de las luces. Así es que, hermanos amados, no olvidemos que tenemos que cuidar nuestro corazón. Vuelvo a citar lo que dice Proverbios: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él fluye la vida. Vamos entonces al verso 19. Bueno, aquí nuevamente Santiago se identifica con sus lectores llamándolos, qué bonito esto, mis amados hermanos. Y después aclara que lo que sigue es de gran importancia por medio de la frase. Dice: sabed, mis amados hermanos, y aquí hay una frase importante, un mandato que tiene tres aspectos diferentes. Quiero que ponga atención, por favor, mi hermano, mi hermana. Por favor, escúchelo. Dice, voy a leer el 19. Sepan o sabed, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para la ira. ¿Qué nos recomienda entonces Santiago? ¿Qué nos está recomendando el Espíritu Santo a través de Santiago? Hermanos, que tengamos la conciencia que solo tenemos dos orejas y una boca. Eso tiene tácitamente una señal para darnos, que tenemos que hablar menos y que tenemos que escuchar más. Eso es importante, hermanos amados. Hay mucha gente hoy día que requiere ser escuchada. Nuestros oídos tienen que acostumbrarse a escuchar. Fíjense que lo terapéutico o las terapias que de pronto hacen los psicólogos es simplemente sentarse y escuchar a sus pacientes, de tal suerte que ellos saquen todo lo que tienen dentro, y a partir de este relato que hacen los pacientes en el diván de los psicólogos, de los terapeutas o de los psiquiatras, es sacar lo que llevan dentro. Finalmente, y a partir de eso, el profesional elabora un diagnóstico. Entonces, hermanos, tenemos que ser prontos para oír, tardo para hablar. Alguien dijo en una oportunidad: no pierdas una oportunidad de quedarte callado. ¿Se ha fijado que a veces hablamos más de la cuenta? De hecho, la lengua es muy poderosa, y lo vamos a ver también más adelante en el contexto de esta epístola. Entonces el consejo es: hermano, no hable tanto, escuche más, y aquí hay algo importante que nos menciona: tardo para la ira. Yo creo que hay hermanos que luchan permanentemente contra su temperamento, contra su carácter, y estoy cierto que muchos de pronto explotan, no midiendo las consecuencias de esta explosión emocional que de pronto sobreviene. No tenemos que dejarnos dominar por la rabia, no tenemos que dejarnos dominar por la ira, porque ahí no obra la justicia de Dios. Verso 20.
Ahora, ¿nos podemos enojar? Sí. Pablo le dice a los efesios, airaos, pero no pequéis. O sea, enójense, pero no pequen. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice Pablo a los efesios. Se ha interpretado de distintas maneras lo que Pablo le dice a los efesios respecto de lo que acabo de señalar. No se ponga el sol sobre nuestro enojo, es decir, puede ser que no nos vayamos a la cama cuando el sol se pone con un enojo enquistado en el corazón. Pero también podría significar que no se ponga el sol. No nos nublemos por la ira que de pronto sobreviene. Hermanos, porque el bien de Dios no está en la ira. Cuando usted cree que está alegando una causa justa y pierde el control sobre sus emociones. Y vaya que muchos problemas se suscitan cuando hablamos más de la cuenta, cuando decimos más de la cuenta. Ofendemos muchas veces cuando estamos dispuestos a hablar más de lo que disponemos nuestros oídos para escuchar a otros. Entonces, por lo tanto, lógicamente, el que escucha en una discusión, en lugar de apabullar al otro, es que quien es lento para la ira, va entonces a permitir que la justicia y el bien de Dios se exprese y se abra en forma generosa. El verso 21 dice, hermanos, por favor, atención. Dice, estoy leyendo la versión en la Biblia textual. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, acoged con mansedumbre la palabra implantada que puede salvar vuestras almas. De aquí que sea esencial quitar o renovar toda la inmundicia que está en nuestro corazón. La palabra griega ahí es ripariam y se usa solo aquí en esta parte del Nuevo Testamento. Inmundicia, que quiere decir algo sucio, andrajoso, maloliente. Y dejar entonces lo que dice el texto, toda abundancia de malicia, y con mansedumbre, con la paz del Espíritu. Hermano, nosotros no podemos andar actuando con soberbia por la vida. No podemos echarle nuestros conocimientos encima a otros. No podemos echarle nuestros talentos a otros. No podemos menoscabar de ninguna forma a otras personas, porque la palabra, si ha sido implantada en nuestro corazón, esta necesariamente tiene que producir frutos, y frutos que son visibles. Si nadie nota que nosotros somos distintos, que tenemos buena disposición para el trabajo, buena disposición para mantener una relación saludable con quienes nos rodean, entonces el propósito que la palabra ha definido, que nuestra vida siempre esté en el ámbito de la novedad, del cambio, y si otros no aprecian este cambio, evidentemente que no está obrando la palabra del Señor. El verso 23 dice, porque si alguno es oidor y no hacedor de la palabra, es como un hombre que mira su rostro natural frente a un espejo, porque él se mira y se va, inmediatamente se olvida de cómo es. Utiliza la analogía de quien se mira al espejo. Dejamos de reconocernos. Importante, no solo tenemos que ser oidores de la palabra, sino que debemos poner la palabra en los hechos concretos de nuestra vida, hermanos amados. Usted no puede decirme que es un cristiano si usted no aplica la palabra. Usted y yo seremos cristianos inconsecuentes si no vivimos la palabra, si no vivimos en la expectativa de la esperanza, si no confiamos en el Dios que ha prometido estar con nosotros en todos los momentos de nuestra vida. Amén. Pero el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en sus acciones. Seremos bendecidos en nuestras acciones. Leo entonces ahora la Reina Valera contemporánea para enriquecer un poco más el texto. Leo del verso 19 en adelante. Por eso, hermanos míos, todos ustedes deben estar dispuestos a oír, pero ser lentos para hablar y para enojarse, porque quien se enoja no promueve la justicia de Dios. Así que despojémonos. En realidad el texto dice despójense, pero yo digo en plural porque estoy hablándole a todos ustedes y me hablo a mí mismo. Despojémonos de toda impureza y de tanta maldad, y reciban con mansedumbre la palabra sembrada, con paz en el corazón,
que esta palabra tiene poder para salvarnos. Pero pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a oírla, porque pues estarán engañándose ustedes mismos, nos dice Santiago. El que oye la palabra pero no la pone en práctica es como el que se mira a sí mismo en un espejo. Se ve a sí mismo, pero cuando se va, se olvida de cómo es. En cambio, el que fija la mirada en la ley perfecta, que es la ley de la libertad, y no se aparta de ella, ni se contenta solo con oírla y olvidarla, sino que la practica, será dichoso en todo lo que haga. Seremos bendecidos en todo lo que hagamos. Pablo nos relata, nos escribe en una de sus epístolas: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su hora segaremos si no desmayamos. Esto es lo que nos ha prometido el Señor. Verso 26, mire cómo nos confronta Santiago. Si alguno de ustedes se cree religioso, pero no refrena su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no vale nada. La receptividad a la palabra y la disposición de responder a su revelación debe ir acompañada de un enfoque hacia la vida. Uno debe someterse y vivir en obediencia continua y en una práctica perpetua. Así que el que es verdaderamente religioso lo demostrará de una manera en que tenga un hablar controlado, prudente, decoroso. La palabra religioso acá en el griego es treskos, porque dirá usted que quiero sorprenderlo con el griego. No sé griego, sino que son los apuntes que mencionan estas palabras, y como el griego es tan rico en acepciones, esta palabra se refiere a las observancias externas de la religión, a las prácticas rituales que se observan desde afuera y que son dignas de alabanza, ¿verdad? Pero que son fútiles, que son infructuosas, que son inútiles, cuando nosotros, hermanos amados, no vivimos verdaderamente en consecuencia con la palabra del Señor. Si alguno de ustedes se cree religioso, pero no refrena su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no vale nada. 27 dice: delante de Dios, la religión pura y sin mancha consiste en ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y en mantenerse limpio de la maldad de este mundo. ¿Cuáles entonces son las expresiones de una religión verdadera? Hermanos, la solidaridad, ayudar a los huérfanos y las viudas, pero también ayudarlas en sus momentos de aflicciones, y también en mantenernos alejados de la maldad de este mundo, hermanos amados. Así es que a vivir la vida con consecuencia, a vivir la vida apegados a la palabra, de tal manera que nadie pueda enrostrarnos un doble estándar respecto de nuestro testimonio de Cristo.